tardes, que Dios los bendiga a todos. En esta tarde quería hacer un pequeño comentario sobre una porción de la Biblia en el libro de Nehemías, que dice Nehemías en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4, que dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Oremos un momentico para presentar esta palabra delante de Dios. Padre Todopoderoso, venimos a tu presencia en esta hora, Señor. Depositamos delante de ti todas nuestras voluntades, todos nuestros deseos, todos nuestros propósitos, Señor, para que seas tú el que nos guíe, para que seas tú, Señor, el que hagas posible, según sea tu voluntad, las cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida para poder agradarte y para poder estar en caminos de salvación que nos guíen hacia tu presencia, Señor. Por eso en esta hora, Padre Santo, te damos gracias infinitas, Señor. Mira este tiempo que vamos a tener, Dios. Bendícelo, Padre, y que todo sea, oh Dios, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. La última vez que estuvimos haciendo una pequeña meditación fue sobre el desierto, la necesidad del desierto en la vida espiritual, de tener que ir detrás de ese periodo donde solamente podíamos depender de Dios para lograr nuestra purificación, para poder dejar detrás todas las reminiscencias de la esclavitud a través del desierto hasta llegar a la tierra de libertad, la tierra prometida, la tierra de Canaán. Hoy quiero hacer un pequeño comentario sobre las puertas, cómo están tus muros y tus puertas en este día, en esta etapa de tu vida. Nehemías era un judío que había sido deportado a Babilonia y estaba allí en la corte del rey Artajerjes. Era copero del rey. No estaba en mala posición. Un copero del rey en aquella época era una persona distinguida dentro de la sociedad porque estaba cerca del rey, tenía una buena posición. Entonces, Artajerjes se encontraba en esa situación y llegó allí a la corte del rey unos visitantes de alguna manera que venían de Jerusalén, y él les preguntó cómo estaba la situación en Jerusalén, y ellos le contaron la situación desastrosa en que se encontraba la ciudad de Jerusalén, que había sido tomada, había sido
quemada, los muros derribados y las puertas de la ciudad habían sido quemadas a fuego, los muros derribados. Y entonces esto significaba algo muy particular, porque en aquella época una ciudad que no estuviera amurallada, fortificada y no tuviera puertas fuertes y seguras, era una ciudad a la merced de los enemigos, a la merced de los ladrones. Y entonces era necesario que cada ciudad estuviera fortificada. Cuando una ciudad era derrotada, lo primero que hacía el enemigo era derribar las murallas, derribar las puertas para dejar la ciudad sin defensa. Y también era una manera de hacer desaparecer esa ciudad, porque al estar totalmente indefensa, todo el mundo robaba la ciudad y dejaban la ciudad sin nada, desaparecía la ciudad. Entonces Jerusalén, por el testimonio que daban estos judíos, el testimonio que le dieron a Nehemías, estos judíos que venían de Jerusalén, era que la ciudad estaba totalmente destruida, estaba a punto de perecer, allí no había nada. Pero Nehemías, que era un hombre de Dios, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que tenía en su corazón la palabra de Dios y tenía en su corazón el amor de Dios. Cuando escuchó esa palabra se entristeció y entonces fue a orar y ayunar delante de Dios. De esta forma él recibió el favor de Dios. Hay un hecho curioso aquí. Después que sucede esto, cuando él va a servir al rey, él había quedado tan compungido y tan triste con esta situación de la ciudad santa de Jerusalén, que el rey lo notó y le dijo: ¿qué te pasa que tienes ese semblante? Muchas veces nosotros no nos dolemos de las situaciones, digamos, no correctas dentro del reino de Dios. Nehemías nos dio ese ejemplo. Se compungió tanto cuando vio el estado en que estaba el reino de Dios allí en Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, que se entristeció a tal manera que las personas a su alrededor lo notaban. El rey lo notó y le preguntó, él le explicó y el rey le dijo: ok, puedes ir. Y Nehemías fue. Fue Nehemías. Nehemías, cuando recibió el favor del rey, cuando Dios le dijo que fuera a reconstruir los muros y las puertas de la ciudad de Jerusalén, fue él. No empezó a esa hora a contar, no empezó a esa hora a buscar, no empezó a esa hora, sino que fue con aquellos que querían ir, con los judíos que estaban allí en esa ciudad de Babilonia, que querían ir a reconstruir la ciudad. Y Nehemías fue. La historia no quiero hacerla muy larga. Nehemías fue, empezó a construir, le dio a cada persona, a cada tribu, le dio la tarea de construir una por una las diferentes puertas y partes de la muralla de Jerusalén. Nehemías dio algunos ejemplos. Primero, el primer ejemplo que Nehemías dio es que los verdaderos líderes en medio de la dificultad encuentran soluciones acercándose a Dios. Segundo, los líderes van al frente y acometen la tarea. Entonces, Nehemías, y es fue lo que Dios puso en mi corazón, Nehemías comenzó a construir la ciudad y bueno, terminó la construcción, reconstruyó los muros, reconstruyó la ciudad, y eso hizo que la ciudad de Jerusalén volviera a comenzar a levantarse como la ciudad de Dios. En esta etapa de tu vida, en este momento de tu vida,
¿Cómo están tus muros y tus puertas? ¿Están destruidas? ¿Están en necesidad de reparación? Analiza esa parte de tu vida en este momento. ¿Cómo están tus muros y cómo están las puertas de tu vida en esta etapa de tu vida? Pero toma el ejemplo de Nehemías. Ve a la presencia de Dios. Ayuna, ora, pregúntale a Dios. Que Dios vea tu tristeza por la realidad espiritual que pueda haber en tu vida. Hoy en día es muy común preocuparse más por la imagen ante el mundo que por la imagen hoy en día es más común preocuparnos por nuestra imagen delante del mundo que por nuestra imagen delante de Dios. No te preocupes por el mundo, no quieras complacer al mundo, preocúpate por tu imagen delante de Dios. Que Dios vea tu ciudad fortificada, que Dios vea tu ciudad con puertas fuertes, poderosas, que se cierran al pecado, que se cierran a la maldad. Que Dios vea en tu vida murallas fuertes y poderosas que no dejan pasar el pecado, que no dejan pasar la maldad. Murallas y puertas que te apartan del mundo. En nuestra vida tiene que estar bien delimitado lo que es el mundo y el espíritu, lo que es el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y muchas veces ese límite se disuelve y no se distingue porque queremos complacer a ambos lados. Y no se puede complacer al mundo y complacer a Dios. Nehemías se pudo haber quedado allí en la corte del rey Artajerjes, donde él estaba muy cómodo, y haber dicho, bueno, si Dios lo permitió, como hoy muchas veces escuchamos decir, bueno, si Dios lo permitió, Dios está al tanto de todo, y no hubiera hecho nada, entonces la situación hubiera seguido igual, y la historia hubiera sido completamente diferente a como fue. No seas indolente ante la situación de tus murallas y de las puertas de tu ciudad. No seas indolente, no digas, si Dios lo permite, si Dios ha permitido que esto pase, ¿qué voy a hacer yo? Tenemos que entender una cosa, Dios hace las cosas a través de nosotros. Cuando hay un pecado, no es Dios que lo está permitiendo, somos nosotros los que lo estamos permitiendo. Cuando hay que arreglar una situación, X situación, la arreglamos nosotros. Tenemos que arreglarlas nosotros. No es que Dios la permitió, Dios lo está permitiendo, que yo voy a hacer. No, eso es una indolencia que desagrada a Dios. Cuando hay una situación indebida, nosotros somos los que tenemos que ir a esa situación y arreglarla. Y no decir, si Dios lo está permitiendo, ya Dios obrará, ya Dios pondrá su mano. No, nosotros tenemos que obrar y nosotros tenemos que poner nuestra mano, como hizo Nehemías. Nehemías no dijo, bueno, si Dios lo permitió, si Dios permitió que el ejército babilónico entrara en Jerusalén, si Dios permitió que Nasurasabán quemara la ciudad, Nehemías no pensó así. Y nosotros hoy en día estamos pensando así. Hoy en día pasó esto, pasó aquello, pasó lo otro y lo demás allá. Si Dios lo permitió, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo que vas a hacer? Ve y arréglalo. Si estás en autoridad y tú sabes que las cosas están yendo mal, tienes que ir y tienes que arreglarlas.
Porque Dios te va a preguntar, ¿por qué no arreglaste aquel problema? No, porque yo no. Tú tenías que ir, yo te puse en esa posición para que tú arreglaras ese problema. Entonces, en el lugar que estás, en la situación que estés, arregla tus murallas y tus puertas, reconstrúyelas para que puedas estar separado del pecado, para que no entre a tu vida el pecado, para que mantengas bien delimitada tu posición espiritual de santidad y de cumplir con los mandamientos de Dios. Y no seas indolente, porque cualquier cosa que esté pasando en el reino de Dios es nuestro problema. Si es que amamos a Dios y si es que queremos cumplir los mandamientos de Dios. Dios nos está diciendo, arregla, construye, reconstruye tus murallas y tus puertas, para que cuando tu ciudad esté fortalecida, no tengas ningún temor de adorarme y alabarme. Y entonces yo estaré contigo en medio de esa alabanza y de esa adoración para bendecirte abundantemente. En esta tarde, reconstruye tus muros y tus puertas para que el enemigo no te pueda atacar, para que no estés a merced del enemigo, sino que estés bien fortificado y dentro de esa fortaleza lo que reine sea el Espíritu de Dios, la presencia de Dios y la bendición de Dios. Reconstruye tus muros y tus puertas en este día. Oremos. Señor y Dios Padre, gracias por este pequeño tiempo que hemos tenido, Señor, compartiendo tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos sanes, que tú nos suplas, Señor, lo necesario que necesitamos para vivir decorosamente, Señor. Oh Dios, no permitas nunca que nuestros enemigos puedan, oh Dios, vencernos en esta batalla espiritual que hacemos, Señor, para tu gloria, para tu honra, Padre. Te bendecimos, Señor, te pedimos que tú nos bendigas a nosotros. Dios Padre Santo, en este día derrama un fuerte poder del Espíritu Santo que nos toque, que nos llene, Señor. Te necesitamos, Padre. Y te damos gracias en el nombre de Jesús por todas las cosas, Señor. Amén.